Buenos días. Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del día 25 de enero de 2012. En primer lugar, quiero darle la bienvenida al interventor general, don Eduardo Delgado Pérez, a los miembros de la comisión, de los grupos políticos y a las personas de la prensa que nos acompañan en esta mañana. Tiene la palabra para la lectura del orden del día el secretario de la comisión. Gracias, señora presidenta. Comisión de Hacienda y Presupuestos de 25 de enero de 2012. El orden del día, punto primero, lectura y aprobación si proceden de actas de sesiones anteriores. El punto número 2, comparecencia ante la Comisión a petición de los miembros de la Cámara. 2.1, comparecencia ante la Comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor Interventor General del Gobierno de Extremadura, a los efectos de exponer ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos los informes de las auditorías llevadas a cabo sobre los distintos entes, organismos y empresas públicas del Gobierno de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Damos comienzo con la lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. ¿Tienen en las carpetas las actas? ¿Aprueban las actas? Por asentimiento. Por asentimiento, quedan aprobadas. Pasamos al punto número 2 del orden del día, comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Tiene la palabra don Jorge Amado, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Muchas gracias, por tiempo máximo. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, buenos días a todos y a todas, señoras y señores diputados. Dar la bienvenida al señor Interventor General, a don Eduardo Delgado, por asistir a esta comisión. Decirles que hemos solicitado esta comparecencia, como por cierto así hizo público el presidente de mi grupo parlamentario, el señor Guillermo Fernández Vara, pues para que el señor Interventor General explique los informes sobre las auditorías llevadas a cabo a los distintos organismos autónomos, entes, empresas públicas de la Junta de Extremadura. Y lo hemos solicitado pues por dos motivos fundamentales. Porque consideramos que usted, señor Interventor General, es la persona más apropiada para ello, porque usted es el que más conocimiento tiene sobre el tema, y por su responsabilidad, ¿no?, que tiene el mismo cargo de Interventor General. Y además también, el otro motivo, es porque consideramos que este sitio es la forma y el lugar donde se deben dar esas explicaciones, y no, como ha hecho la señora vicepresidenta de la Junta, dar o verter opiniones sesgadas y partidistas en un medio de comunicación, en varios medios de comunicación. Por eso lo hemos querido hacer aquí, que sea una comisión explicativa, sin ánimos de revancha ni nada por el estilo, todo lo contrario, sino queremos informarnos detalladamente sobre esos informes, y espero que usted lo haga y que sea lo más productiva posible esta comisión. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado. Tiene la palabra para su intervención don Eduardo Delgado Pérez, Interventor General de la Junta de Extremadura, por tiempo ilimitado. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Permítanme comenzar mi exposición agradeciéndole enormemente que me hayan permitido hoy mostrarles las principales líneas de actuación de la intervención general del Gobierno de Extremadura en relación con el control financiero. Es decir, sobre los informes de auditoría que se elaboran anualmente por esta intervención general en relación con el control de entes, organismos o entidades del sector público autonómico. Considero un acierto invitar a la intervención general del Gobierno de Extremadura ante la sede parlamentaria donde reside la democracia extremeña para que determine cuál es el funcionamiento de la intervención general en relación con el control financiero y su repercusión en la gestión. Por tanto, es una forma directa de hacer llegar a los ciudadanos el papel, la finalidad y la función de la intervención general en relación con el control financiero. Y es sobre todo una oportunidad de compartir con ustedes, señores diputados, el trabajo, la forma de actuar de la propia intervención general en relación con el control financiero. En el control financiero concurren una serie de principios básicos, que es la transparencia, la rigurosidad, la exactitud. Solamente sobre esas líneas de actuación o sobre esos principios básicos podemos evitar malas prácticas y podemos
llevar a cabo una administración pública que funcione mejor. La cuestión planteada por los grupos parlamentarios objeto de mi comparecencia hoy es la de informar sobre los informes de auditoría sobre determinados entes, organismos, fundaciones y consorcios. A continuación, señores diputados, les voy a exponer de forma breve y sucinta una serie de explicaciones en relación con este informe que se elabora anualmente por la Intervención General, con especial referencia a estos entes sobre los cuales no recae fiscalización previa y, por tanto, sobre los que recae el control financiero, por tanto, sobre los que recae esta auditoría. Y digo que voy a intentar ser breve, porque la cuestión planteada es de gran amplitud y resulta especialmente complicado en una comparecencia resumir cuál es la actuación, cuál es el trabajo del Servicio de Auditoría dependiente de la Intervención General. Como consecuencia del control financiero que se efectúa por la Intervención General del Gobierno de Extremadura, se emite anualmente un informe de auditoría. Estos informes de auditoría tienen por objeto advertir, mostrar las principales deficiencias, observaciones o irregularidades en la gestión de determinados entes, organismos o empresas públicas, fundaciones o consorcios. Por tanto, el informe del control financiero es el resultado del procedimiento auditor, que, repito, se realiza anualmente, de acuerdo con el plan anual de auditoría que se aprueba por el consejero competente en materia de Hacienda a propuesta del interventor general. El informe de las auditorías que se elabora por la propia Intervención General queda encuadrado dentro del control financiero y este, a su vez, queda encuadrado dentro del control interno. Por tanto, debemos distinguir dos tipos de control. El control interno, que es aquel que se lleva a cabo por la Intervención General de la Junta de Extremadura, del Gobierno de Extremadura, y por otra parte del control externo, que es aquel que se lleva a cabo por el propio Tribunal de Cuentas, como supremo fiscalizador de las cuentas del sector público autonómico, del sector público estatal y del sector público local. Posteriormente le comentaré un par de asuntos en los que la propia Intervención General y el Tribunal de Cuentas, los órganos de control interno y los órganos de control externo, se encuentran en una labor de coordinación para llevar a cabo el control financiero sobre determinados entes. El control financiero, por tanto, queda insertado dentro de este control interno y, por tanto, ese control financiero, este tipo de auditoría, es responsabilidad de la Intervención General del Gobierno de Extremadura. Como consecuencia de ello, la Intervención General ejecuta el plan anual. Este plan anual, como he comentado anteriormente, se lleva a cabo o se aprueba por resolución del consejero competente en materia de Hacienda, actualmente el consejero de Economía y de Hacienda. Y por ello, su ejecución corresponde a la Intervención General. Es decir, este plan se aprueba por el consejero competente en materia de Hacienda a propuesta siempre del interventor general. Debemos distinguir un doble control: el control financiero permanente y el control financiero no permanente. El control financiero permanente es aquel que recae sobre determinados entes todos los ejercicios presupuestarios. Es, por ejemplo, el control financiero que recae sobre el Servicio Extremeño de Salud. Se lleva a cabo todos los años. Frente a este control financiero permanente debemos distinguir el control financiero no permanente. El control financiero no permanente es aquel que se recae sobre determinados entes, organismos o entidades que quedan encuadrados o insertados dentro del plan de auditoría. Por tanto, es el informe objeto de mi comparecencia actualmente, es decir, el control financiero no permanente. ¿Dónde se encuentra el fundamento jurídico de la Intervención General para llevar a cabo este control financiero? Pues se encuentra en nuestra Ley de Hacienda Pública, en la Ley 5/2007, en la que el artículo 152 de la Ley 5/2007 establece que el control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento económico-financiero de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de su sector público autonómico. Por tanto, debemos distinguir un doble ámbito, el ámbito objetivo y el ámbito subjetivo. El ámbito objetivo del artículo 152 radica en que el control financiero, es decir, estos informes de auditoría sobre estos entes, organismos o empresas, se lleva a cabo sobre el control del funcionamiento económico-financiero. Frente a este ámbito objetivo debemos distinguir el ámbito subjetivo, es decir, sobre qué entidades recae este control financiero. Dice el artículo 152 que este control financiero se lleva a cabo sobre la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura y sobre su sector público autonómico, dentro del cual se insertan este tipo de entidades, organismos, fundaciones, consorcios u organismos autónomos. Por tanto, es este artículo 152 de la Ley 5/2007, Ley de Hacienda Pública de Extremadura, la que sirve como fundamento, como base jurídica para que la propia intervención pueda llevar a cabo el control financiero sobre este tipo de entes, organismos o entidades.
Conjuntamente con este artículo 152 debemos destacar otras normas de aplicación de carácter supletorio a las normas contenidas en la Ley 5/2007. Por una parte debemos distinguir el artículo 162 al 166 de la Ley General Presupuestaria, que se aplica, como digo, con carácter supletorio a la Ley 5/2007. También debemos distinguir la resolución del 1 de septiembre del año 1998, por lo cual se aprueban las normas de auditoría del sector público estatal. En ellas se establece que, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas y los grandes municipios han advertido un sistema de control similar al del Estado, estas normas de auditoría del sector público estatal se aplican con carácter supletorio a las normas que aprueban las comunidades autónomas. Una vez analizado su fundamento jurídico, vamos a analizar a continuación el ámbito subjetivo. En el ámbito subjetivo se trata de analizar por la propia intervención cuáles son las entidades sobre las cuales recae control financiero, es decir, cuáles son aquellas entidades sobre las cuales se lleva a cabo estos informes de auditoría, objeto de mi comparecencia en el día de hoy. Para ello debemos remitirnos al artículo 152 de la Ley 5/2007, que establece que el control financiero tendrá por objeto el control económico financiero de las comunidades, de la Administración General de las Comunidades Autónomas y de su sector público autonómico. Por tanto, el artículo 152 de la Ley 5/2007 determina su ámbito subjetivo, distinguiendo por una parte la Administración General de las Comunidades Autónomas y por otra parte el sector público autonómico. Para entender qué entidades quedan encuadradas dentro del sector público autonómico, debemos acudir al artículo 2 de la Ley de Hacienda Pública de Extremadura. En ese artículo 2 de la Ley de Hacienda Pública de Extremadura se establecen qué entidades forman parte del sector público autonómico. Forman parte del sector público autonómico la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los organismos autónomos vinculados o dependientes a la Administración General de la Junta de Extremadura, las entidades públicas empresariales dependientes o vinculadas a la propia Administración de la Junta de la Gobierno de Extremadura, los entes públicos distintos de los recogidos en los apartados B y C, es decir, los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales, siempre que tengan vinculación con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siempre que hayan sido creadas mediante ley aprobada por la Asamblea, las sociedades mercantiles autonómicas, son sociedades mercantiles con carácter autonómico aquellas en las que el capital social de estas entidades sea constituida por la propia Comunidad Autónoma de Extremadura en una participación superior al 50%, las fundaciones del sector público autonómico, entendiéndose por aquellas en las que concurran alguna de las dos siguientes circunstancias, o bien que constituyan una aportación mayoritaria directa o indirectamente por la propia Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o bien que su patrimonio fundacional esté constituido en más de un 50% por los bienes o derechos aportados. Y por último también debemos distinguir los consorcios. Los consorcios siempre que estén dotados de personalidad jurídica y siempre en aquellos en los que la propia Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura se haya comprometido o haya aportado más del 50% de su capital social. A continuación les voy a comentar determinadas entidades que forman parte de ese tipo de entidades sobre las cuales puede recaer un control financiero, es decir, sobre las cuales pueden recaer el plan de auditoría. En primer lugar, podemos distinguir, como he comentado anteriormente, y en base a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 5/2007, los organismos autónomos. Son organismos autónomos sobre los cuales pueden recaer control financiero, por ejemplo, el Instituto de Estadística de Extremadura, el Instituto de la Juventud, el Servicio Extremeño de Salud, que como he comentado anteriormente se realiza un control financiero permanente, es decir, se realiza un control financiero durante todos los ejercicios, el Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal o el Instituto de la Mujer de Extremadura. También debemos distinguir las entidades públicas empresariales. Aquí solamente tenemos uno, que es la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, que también es susceptible de control. Dentro de los entes públicos debemos distinguir también, por ejemplo, el SEPAG, el Instituto de Consumo de Extremadura, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional o el Consejo Económico y Social, como entes que son susceptibles de control financiero. En las empresas públicas son susceptibles de control financiero, pues por ejemplo en la Extremadura Avante, así como GISBESA, la Gestión de Infraestructura, Suelo y Vivienda de Extremadura. En las sociedades mercantiles hay 30 sociedades mercantiles, les voy a citar algunas sobre las cuales se puede llevar a cabo este control financiero. Por ejemplo, la Sociedad de Gestión de la Ciudad de la Salud y de la Innovación, la Sociedad de Gestión de la Innovación de Extremadura, el Parque de Desarrollo Industrial Sur de Extremadura, el Parque de Desarrollo Industrial Norte de Extremadura,
o la Sociedad Pública de Radio y Televisión Extremeña o la Sociedad Pública de Radiodifusión Extremeña. En relación con las fundaciones, son fundaciones que son susceptibles de control financiero, por ejemplo, la Fundación Rafael Ortega Porras, la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, la Fundación Jesús Delgado Balondo, o la Fundesalud, Fundación Orquesta de Extremadura, o la Academia Europea de Juste. En relación con los consorcios, no todos los consorcios en los que la propia Administración forma parte son susceptibles de control financiero. Solamente son susceptibles, por ejemplo, el Consorcio Extremeño de Innovación al Consumidor, el Museo Pérez Comendador Leroy, el Consorcio de Teatro López de Ayala de Badajoz o el Festival de Teatro Clásico de Mérida en el Teatro Romano de Mérida, del que posteriormente les comentaré algunas labores de coordinación entre el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Gobierno de Extremadura. Por tanto, hemos de distinguir dos tipos de control, como he citado anteriormente. Por una parte, el control financiero permanente, que es aquel que recae sobre, como he comentado anteriormente, el Servicio Extremeño de Salud, y el control financiero no permanente. Este control financiero no permanente se lleva a cabo sobre estas entidades que han sido incluidas dentro del plan anual. En la intervención general los agrupamos en distintos sectores. Distinguimos en primer lugar el sector público administrativo, el sector público empresarial, el sector público fundacional y el sector público relacionado con los consorcios. ¿Dónde se encuentra el punto de partida? El punto de partida de esta clasificación se encuentra en el Acuerdo de Política Fiscal y Financiera de 10 de abril del año 2003. En ese acuerdo se estableció que las comunidades autónomas debían crear un inventario de entes. Este inventario de entes no solamente debía ser creado por las propias comunidades autónomas, sino debía estar mantenido y actualizado por las propias comunidades autónomas. La finalidad de ello era determinar qué entes quedaban encuadrados dentro del texto refundido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Como consecuencia de ese mandato legal, la Comunidad Autónoma de Extremadura aprueba su inventario de entes. Este inventario de entes está constituido por un total de 96 entidades, de las cuales, en función de su forma jurídica, podemos distinguir, por una parte, los consorcios, que está constituido por 21 entes, 21 consorcios, empresas públicas que hay 5, entes públicos son 6, entidades públicas empresariales hay 1, fundaciones son 20, organismos autónomos son 8, órganos colegiados sin personalidad jurídica son 3, instituciones sin fines lucrativos son 2 y sociedades mercantiles son 30, hasta el total de 96 entidades. Pues bien, la Intervención General realiza un análisis de todas esas entidades para determinar cuáles son susceptibles de control, es decir, cuáles son susceptibles de ser auditadas por nuestro servicio de auditoría, dependiente de la Intervención General. Porque hay determinadas entidades, fundaciones o consorcios que, aunque están integradas dentro del inventario de entes de la propia Comunidad Autónoma de Extremadura, no son susceptibles de control por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley de Hacienda Pública. Por ejemplo, hay determinadas fundaciones o consorcios que están incluidos dentro de este inventario de entes, pero que no forman parte de los entes que son susceptibles de control y que de aquellos entes que pueden ser incluidos dentro del plan anual de auditoría aprobado por el consejero competente en materia de Hacienda. Como resultado de dicho análisis, podemos distinguir que de consorcios, que por ejemplo hay 21 consorcios dentro del inventario de entes, solamente son susceptibles de control 11. De empresas públicas, que hay un total de 5 incluidos dentro del inventario de entes, hay un total de 2 que son susceptibles de control. Entes públicos, que hay 6, los 6 son susceptibles de control. Las entidades públicas empresariales, de las cuales solamente hay una, es susceptible de control. Las fundaciones que forman parte del inventario de entes hay 20, de las cuales 13 son susceptibles de control. Los organismos autónomos hay 8, de los cuales 7 son susceptibles de control. Los organismos colegiados sin personalidad jurídica hay un total de 3, de los cuales ninguno son susceptibles de control por no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley de Hacienda Pública. En relación con las sociedades mercantiles, como he comentado anteriormente, hay 30, de las cuales solamente 14 son susceptibles de control. Por tanto, del total de 96 entes que forman parte del inventario de entes, solamente 14 son susceptibles de control. En relación con la motivación, es decir, en relación con los criterios en virtud de los cuales la propia intervención de la Comunidad Autónoma de Extremadura puede establecer qué entidades quedan integradas dentro del plan anual, podemos distinguir que estos criterios no son aleatorios, son unos criterios que se determinan por la propia intervención general del Gobierno de Extremadura. Podemos distinguir en primer lugar un primer criterio,
que es el motivo económico, es decir, en función del volumen de fondos que maneje la propia entidad, organismo, fundación o consorcio. El motivo temporal, es decir, el motivo temporal intenta analizar el momento en el cual se ha llevado a cabo la última auditoría. El motivo de irregularidades, deficiencias u observaciones, es decir, cuando en un anterior control se hayan llevado a cabo o se haya advertido algún tipo de irregularidad, defecto u observación, la intervención general propone al consejero competente en materia de Hacienda la inclusión de ese ente en el siguiente plan de auditoría para determinar si se han corregido esas deficiencias o observaciones. Y por último, se tiene en cuenta el motivo de nueva creación, es decir, en función de que la entidad se haya creado y nunca haya sido objeto de un control financiero, de una auditoría. Una vez analizados estos criterios, la intervención general emite una propuesta a la consejería competente en materia de Hacienda para la aprobación del plan anual, que, como repito, se realiza anualmente. Estos criterios no son excluyentes entre sí, sino que en algunas entidades concurren varios de estos criterios para su inclusión dentro de este plan de auditoría. En cuanto a los tipos de control que se lleva a cabo por la intervención general del Gobierno de Extremadura, podemos distinguir que hay distintos tipos de auditoría. En relación con las auditorías financieras o auditorías de cuentas, hay que aclarar que esta auditoría financiera, esta auditoría de cuentas no se lleva a cabo por la intervención general del Gobierno de Extremadura, sino se lleva a cabo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2011, por las propias entidades. Es decir, hay determinadas auditorías, estas auditorías financieras o de cuentas, que se llevan a cabo por las propias entidades y se presentan dentro de los estados cuando estas entidades rinden cuentas a la intervención general. Frente a este tipo de auditoría de cuentas o auditorías financieras podemos distinguir otros tipos de auditorías, como son las auditorías complementarias, las auditorías de eficacia, las auditorías de eficiencia, las auditorías de procedimiento, las auditorías de gestión. Las auditorías complementarias son aquellas que tienen por objeto comprobar que determinados actos, hechos o procedimientos que no son exclusivamente susceptibles de una auditoría de cuentas, de una auditoría financiera. Por tanto, podemos distinguir distintos tipos de auditoría. Por una parte, la auditoría de cuentas o la auditoría financiera, que no se lleva a cabo por la intervención general, las auditorías de cumplimiento, las auditorías de economía y de eficiencia, las auditorías de eficacia o la auditoría de programas y las auditorías de sistemas y de procedimiento. Las auditorías financieras tienen por objeto determinar con una seguridad razonable acerca de si la contabilidad general, acerca de si los estados contables y acerca de si las cuentas anuales expresan fielmente el resultado de la realidad patrimonial de esa entidad u organismo. Las auditorías de cumplimiento son aquellas que tienen por objeto verificar que los actos, operaciones y procedimientos de gestión se llevan a cabo de acuerdo con las directrices o disposiciones vigentes. Las auditorías de economía y de eficiencia tratan de determinar si se están adquiriendo, manteniendo o empleando recursos que están relacionados con los fines u objetivos de la propia entidad. También se encarga de analizar las causas de ineficiencia y también tienen por objeto determinar si se están cumpliendo las normas y las leyes aplicables a estos principios anteriormente enunciados. Las auditorías de programas, que trata de determinar si se están cumpliendo los resultados u objetivos que se han determinado por los propios entes, organismos, fundaciones o consorcios. La eficacia de las organizaciones y programas, actividades o funciones que hayan sido determinados en los estatutos de esas entidades, así como si la entidad está cumpliendo las leyes y las demás normas que hayan sido o que sean de aplicación a esa entidad. También debemos distinguir las auditorías de sistema y de procedimiento. Las auditorías de sistema y de procedimiento son aquellos que, como su propio nombre indica, que tienen por objeto verificar si se están cumpliendo los procedimientos administrativos establecidos en la propia normativa. Tienen por objeto determinar las causas de ineficiencia de estos procedimientos, así como verificar el cumplimiento de las normas, disposiciones y directrices que les resulten de aplicación. En relación con las áreas de gestión, les tengo que comentar que sobre las auditorías que realiza la intervención general se distinguen distintas áreas de gestión. Estas áreas de gestión se analizan en función de las deficiencias u observaciones que se hayan advertido en otros planes de control. En primer lugar, debemos distinguir el área de ingresos. El área de ingresos tiene por objeto determinar o analizar la totalidad de los recursos que gestiona la propia entidad, especialmente de aquellos recursos que proceden del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El área de gastos, que tiene por objeto comprobar los gastos de la propia entidad,
así como la estructura interna y su dimensión. El área de activos, que tiene un doble objetivo. Por una parte, analizar la existencia de un inventario de entes de la propia entidad, fundación o consorcio, a los cuales están obligados. Y en segundo lugar, tiene por objeto el uso racional o regular de los activos que forman parte de la propia entidad. También debemos distinguir el área de recursos humanos. En el área de recursos humanos se analiza fundamentalmente dos cuestiones. Por una parte, se analiza el procedimiento de selección de personal para determinar si concurren una serie de principios básicos, como son, por ejemplo, el principio de igualdad, de mérito y de capacidad. También tiene por objeto analizar el sistema de retribuciones de esas entidades, determinando los conceptos e importes que se reciben por las retribuciones del personal. En este área de recursos humanos distinguimos un doble ámbito. Por una parte, el ámbito de aquella personal de primer y de segundo nivel de responsabilidad, es decir, los jefes de departamento, los gestores y los directores. Y en segundo lugar, distinguimos al resto de personal. Respecto a este resto de personal se lleva a cabo la técnica de muestreo, es decir, no se analiza todos los contratos de estos trabajadores que se contratan por las empresas, entes u organismos. Sin embargo, respecto a los puestos de primer y segundo nivel de responsabilidad, se analizan todos los contratos que se llevan a cabo por estos tipos de entes o entidades. En los contratos de gerencia o de alta dirección se analizan, en primer lugar, el objeto del contrato, en segundo lugar, las retribuciones que se pactan, en tercer lugar, si las retribuciones cobradas son las retribuciones pactadas en el contrato, si existen en los contratos algún tipo de cláusula indemnizatoria o cláusula de blindaje, o bien si se dispone y se utilizan tarjetas de crédito por este tipo de puestos de puestos de primer nivel y segundo nivel. En el área de contratación con terceros, tiene por objeto determinar si la contratación de la entidad se lleva a cabo de acuerdo con principios básicos contenidos en el artículo 1 del texto refundido de la Ley de Contratos, principios de transparencia, de objetividad, principios de concurrencia. El área de contratación con terceros no solamente se encarga de llevar a cabo el control de aquellos contratos que hayan sido licitados en ese ejercicio, sino sobre aquellos contratos que tengan incidencia presupuestaria en el ejercicio objeto de auditoría. Sobre la totalidad de los contratos adjudicados se realiza una muestra representativa, y esa muestra representativa se realiza con una forma, unos criterios que lleva a cabo la intervención general, en función, por ejemplo, del importe del contrato, del objeto del contrato, de la reiteración con el proveedor, o bien con los procedimientos de adjudicación que se hayan llevado a cabo. Se analiza la totalidad de proveedores que llevan a cabo contrataciones con esos entes, organismos o entidades, y lo que es más importante, se concilia con sus declaraciones fiscales. En el área de gestión económica tiene por objeto analizar determinados aspectos formales en materia fiscal, la elaboración y presentación de los estados contables conforme a la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. También tiene por objeto la determinación de la existencia de avales y operaciones de endeudamiento, tanto a medio y a corto plazo, así como el cumplimiento de determinados aspectos del procedimiento legalmente establecido para llevar a cabo la existencia de estos avales y las operaciones de endeudamiento a corto y a largo plazo. También tiene por objeto la gestión de las inversiones financieras, y si esa gestión de esas inversiones financieras se acomoda a principios de buena gestión financiera. Se analiza la gestión de la tesorería para llevar a cabo un análisis estricto sobre el cumplimiento de los principios de buena gestión financiera en la gestión de los fondos de la tesorería. Se lleva a cabo análisis también del cumplimiento de otras obligaciones en la legislación mercantil y contable, la comunicación en plazo y forma de la presentación de la información de acuerdo con lo contenido en la Ley de Hacienda Pública de Extremadura. También se comprueba la elaboración y presentación de los programas de actuación, de las inversiones y financiación, así como los presupuestos de explotación y de capital. Por tanto, se realiza un análisis del control interno de todas las entidades, detallando las posibles deficiencias que pudieran observarse, así como los propios mecanismos para mejorar su gestión. El área de prestación de servicios o desarrollo de sujeto social. El área de prestación de servicio o desarrollo de sujeto social tiene por objeto analizar si la propia entidad tiene una contabilidad de costes, si se elabora anualmente una memoria en la que se fije, por una parte, cuáles son los objetivos y cuál es la finalidad de estos entes, organismos o entidades. Por otra parte, también tiene por objeto comprobar que la entidad disponga de manuales de procedimiento en todas las áreas de gestión, en el área de contratación, en el área de tesorería, en el área de recursos humanos.
Y por último se analiza el área de subvenciones recibidas y el área de subvenciones concedidas por esta entidad. En el área de subvenciones recibidas tiene por objeto determinar que las subvenciones recibidas se hayan destinado a la finalidad para la cual se hubiesen recibido por este tipo de entidades. Y en el área de subvenciones concedidas, el área de subvenciones concedidas tiene un triple objetivo. Por una parte, que las ayudas están relacionadas con los fines de la propia entidad. En segundo lugar, que el procedimiento de concesión es adecuado. Y en tercer lugar, que el procedimiento de justificación es del destino de los fondos recibidos por los beneficiarios es adecuado y conforme a las normativas de concesión de subvenciones. En relación con el procedimiento para la concesión de subvenciones debemos distinguir varias etapas. En primer lugar, debemos distinguir la planificación. Esta planificación se realiza por los servicios de auditoría. En segundo lugar, debemos distinguir la propuesta que se lleva a cabo por la intervención general del Gobierno de Extremadura. En tercer lugar, debemos distinguir la aprobación por la resolución del consejero competente en materia de Hacienda del plan de auditoría, la licitación, el inicio de los trabajos, el informe provisional, las alegaciones presentadas por el informe sobre el informe provisional, el informe definitivo, los informes resúmenes y su remisión al Tribunal de Cuentas, así como un seguimiento que lleva a cabo la intervención general sobre las recomendaciones que se llevan a cabo sobre este tipo de entes o organismos. En primer lugar, como les he comentado, concurre la fase de planificación. La fase de planificación se lleva a cabo por los servicios de auditoría dependientes de la intervención general del Gobierno de Extremadura. Se realiza un análisis detallado en la que se determinan las siguientes consideraciones. En primer lugar, se determina el conjunto de entes que están sujetos a control, porque como les he comentado anteriormente, no todos los entes que forman parte del inventario de entes están sujetos a control. Solamente determinados entes que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley de Hacienda Pública de Extremadura son susceptibles de control y, por tanto, son susceptibles de este informe de auditoría. También se analizan los fondos recibidos del presupuesto autonómico, así como las posibles incidencias o recomendaciones que se hayan realizado en auditorías de ejercicios anteriores. Y por último, se tienen en cuenta los recursos humanos y materiales de los que dispone la intervención general para llevar a cabo esta auditoría, bien a través de medios propios o bien, como les comentaré posteriormente, a través de recursos ajenos. Con todos estos, el Servicio de Auditoría dependiente de la Intervención General realiza un análisis de riesgo, en virtud del cual se elabora un borrador del plan de auditoría que se remite a la Intervención General. La Intervención General valora ese plan de auditoría y ese plan de auditoría se analiza por la intervención para elevar la propuesta a la Intervención General. Esa propuesta que se eleva por la Intervención General se remite al consejero competente en materia de Hacienda, actualmente el consejero de Economía y Hacienda, para la aprobación mediante resolución del plan de auditoría, que, como he comentado anteriormente, se aprueba anualmente. El consejero emite una resolución aprobando este plan de auditoría o modificando un plan de auditoría posterior, siempre de acuerdo con lo contenido en el artículo 152 de la Ley 5/2007. En ese plan se determina si la auditoría se va a llevar a cabo con recursos propios, es decir, con personal del Servicio de Auditoría de la Intervención General o de cualquiera de las entidades, de los entes dependientes de la Intervención General, o bien si se va a llevar a cabo con recursos ajenos, es decir, a través de las empresas auditoras. A continuación, en el caso de que se decida que parte de este plan de auditoría se lleva a cabo por las empresas auditoras, se licita el plan, de acuerdo con los principios de transparencia, de concurrencia, de objetividad, contenidos en el artículo 1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Esa licitación se lleva a cabo por la Secretaría General de Economía y Hacienda. Una vez adjudicado las distintas auditorías a las empresas auditoras, se lleva a cabo unas reuniones con estas empresas auditoras que tienen por objeto llevar a cabo las finalidades o los recursos que se pretenden determinar en esta auditoría. A continuación se lleva a cabo el inicio de los trabajos. El inicio de los trabajos tiene por objeto recabar todo tipo de documentación necesaria para que por los servicios de auditoría se puedan llevar a cabo este control financiero. A continuación se elabora lo que es la auditoría en sí, y de esa auditoría se desprende el informe provisional. Este informe provisional es supervisado por el responsable del servicio de auditoría. Dicho informe, una vez que es supervisado por el servicio de auditoría y por la Intervención General, se envía a la entidad auditada para que en un plazo no superior a 15 días presente las alegaciones que consideren convenientes o oportunas.
A continuación les voy a comentar la estructura de este informe provisional. Consta de una primera parte, que es una introducción. En esa introducción se indican cuáles son las competencias en virtud por las cuales se ha incluido esta entidad dentro del plan anual de auditoría. Se hace referencia expresa asimismo del control que se realiza por la empresa auditora para determinar si es un control financiero permanente, un control financiero no permanente, o si el informe es provisional o si el informe es definitivo. Y también se determina cuál es la legislación básica y la legislación específica que utilizada para el control financiero que se va a llevar a cabo. En una segunda parte se analiza una serie de consideraciones generales sobre el ente auditado. Se analiza, por ejemplo, la naturaleza jurídica de la normativa aplicable, el régimen patrimonial, de personal, el régimen contable, el régimen financiero, las funciones atribuidas y las demás, y una breve descripción de sus principales actividades, así como una estructura, los recursos humanos, el volumen de operaciones y la fuente de financiación. También se establece cuál es el objetivo general del control financiero, es decir, sobre qué áreas de las que he comentado anteriormente se va a hacer una especial incidencia por haber observado determinadas deficiencias, errores o irregularidades. A continuación se establece el alcance. Se establece el alcance temporal de las limitaciones de la fiscalización, es decir, se determina a qué ejercicios económicos va a afectar ese plan de auditoría, porque dentro de un plan de auditoría pueden estar fiscalizados, pueden ser objeto de control varios ejercicios presupuestarios. También se realiza un detalle de las pruebas analizadas y de toda la documentación objeto de la fiscalización, indicando si ha habido, en el caso de que las hubiera habido, limitaciones al alcance del control financiero. También se analizan los resultados de trabajo. En ellos se reflejan los hechos y evidencias que hayan sido obtenidos como consecuencia de las pruebas realizadas. En cualquier caso, los resultados del trabajo deberán exponerse de forma independiente por cada área de objeto de control. Como les he comentado anteriormente, la auditoría tiene por objeto distintas áreas: la área de recursos humanos, la área de selección de personal, la área de contratación, las áreas de subvenciones recibidas, la área de subvenciones concedidas. A continuación se lleva a cabo unas conclusiones. En esas conclusiones se determinan cuáles son las principales referencias o conclusiones respecto a cada área de trabajo, como he comentado anteriormente, distintas áreas de trabajo. Se deben aportar estas conclusiones con dos premisas. Por una parte, que la información sea suficiente y sintética respecto a los resultados del análisis efectuado. Y por otra parte, las conclusiones deben ser comprensibles para que los gestores de la propia entidad puedan llevar a cabo los correspondientes ajustes. A continuación se efectúan las recomendaciones por el propio ente gestor, siempre que se consideren relevantes y siempre que puedan ser susceptibles para su modificación por el propio gestor. Y a continuación constan una serie de anexos. En estos anexos se establecen cuáles son los cuadros y tablas que han servido de sustento, de fundamento para llevar a cabo la auditoría. En relación con las alegaciones del ente auditado, debemos distinguir que la entidad controlada aporta cuantas alegaciones considere conveniente. Como les he comentado anteriormente, se da un plazo no superior a 15 días para que el propio ente auditado presente las alegaciones que considere convenientes o oportunas. Una vez analizadas las alegaciones, se eleva el informe definitivo. En este informe definitivo he de realizar una matización, porque se incluye en este informe definitivo todas las alegaciones del ente auditado. Repito, todas las alegaciones del ente auditado, pero no los documentos justificativos que sirven de soporte de las alegaciones del ente auditado. Este informe definitivo se envía, por una parte, a la consejería competente de la que depende este organismo, ente o fundación, y por otra parte también se envía a la entidad controlada, es decir, a la entidad auditada. Por tanto, una vez analizadas las fases, debemos distinguir que para finalizar este apartado se elabora por parte de la Intervención General un informe resumen de todas las auditorías que se han efectuado dentro de ese plan de auditoría, distinguiendo, como he comentado anteriormente, distintos sectores. Podemos distinguir, por ejemplo, el sector de la administración pública, el sector empresarial, el sector relativo a las fundaciones y el sector relacionado con los consorcios. A continuación se lleva a cabo una comunicación al Tribunal de Cuentas de estos informes resúmenes, que suscribe la Intervención General.
La Intervención General envía anualmente estos informes resúmenes al Tribunal de Cuentas y esos informes son analizados por el propio Tribunal de Cuentas como supremo fiscalizador, como he comentado anteriormente, de las cuentas del sector público autonómico. Por último, se lleva a cabo por la Intervención General un seguimiento de las recomendaciones, es decir, las recomendaciones que hayan sido incluidas en otros planes de auditorías son susceptibles de recomendación, son susceptibles de seguimiento por la propia Intervención General. Y si vemos que persisten estos errores o estas deficiencias, se vuelven a incluir dentro del plan de auditoría del ejercicio siguiente. Podría estar comentándole los planes de auditoría ejecutados desde el año 2008 al 2011, pero voy a hacer una serie de consideraciones en relación con el último plan aprobado y ejecutado al 100%, que es el plan del año 2010, y una serie de consideraciones sobre el plan del año 2011. En primer lugar, en el plan del año 2010 se incluyeron del total de 63 entidades, fueron objeto de análisis 21. Respecto al plan de auditoría del año 2011, que son susceptibles de un control, un total de 55 entidades conforme a los criterios establecidos en el artículo 2 de la Ley de Hacienda Pública, son susceptibles de control 27. Respecto al plan de control financiero del año 2012, tengo que comentarles que espero remitir la propuesta para que lo apruebe el consejero competente en materia de Hacienda en un plazo no superior a un mes, para que los propios gestores puedan tener los correspondientes informes en el momento de la elaboración de los presupuestos de cada una de las entidades objeto de auditoría. Y sin más dilación, para cualquier consideración o cualquier duda que le hayan quedado sobre la intervención de la Intervención General del Gobierno de Extremadura, me pongo a disposición de los señores diputados para que elaboren las preguntas que consideren convenientes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado Pérez. Pasa a continuación la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios. De menor a mayor comienza la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde Sies. Tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos don Pedro Escobar. Sí. Tengo que confesar que estoy realmente estupefacto, se lo confieso. Yo creo que usted se lo ha currado, ha hecho un trabajo minucioso, riguroso, creo que le ha dedicado mucho tiempo, pero francamente yo no esperaba venir a una clase en la que me explican qué son auditorías, cómo se hacen, las fases que tienen, etcétera, etcétera. Yo esperaba saber cuáles están en vigor, cuáles se están realizando, cuáles se han desarrollado, conocer el desarrollo de algunas de esas entidades. Bueno, reconozco que he recogido muchos datos en los que ahora tengo más información sobre el universo del sector público en Extremadura. Saber que, por ejemplo, no tenía ni idea de que eran 96 entidades las que se podían incluir en el sector en este catálogo, en este inventario de entes públicos. Hay algunas que son susceptibles de ser controladas y otras no. Me gustaría saber cuáles son esas que no son controladas, que no son susceptibles, y en cualquier caso, yo desde mis primarios conocimientos económicos supongo que una auditoría es un mecanismo de evaluación para saber si un organismo cumple los objetivos para los que se ha diseñado, para los que se presupuesta, para saber si cumple su función. La diferenciación entre consorcios, empresas públicas, entes autónomos, fundaciones, sociedades mercantiles, es una cosa que confieso que se me escapa todavía, pero todos esos que no son susceptibles de control, me gustaría saber cómo podemos evaluar, si me permite usted una expresión del ámbito educativo, cómo podemos evaluar si esos consorcios, empresas públicas, entidades públicas, consorcios, fundaciones, organismos autónomos y sociedades mercantiles y otras fundaciones que no son susceptibles de control, cómo puedo yo evaluar si sirven, si no sirven, si cumplen para la función para la que fueron creadas o no, porque las que sí son susceptibles de control, pues bien. Yo creo que los criterios para incluir un ente u otro en el plan de auditoría, supongo que corresponde al Gobierno, que es potestad suya, y supongo, no sé si la oposición tiene la posibilidad de proponer que determinados organismos sean auditados. Podemos pedir, no sé si eso después se vota o no se vota, y depende de nosotros. Claro, cuando usted nos dice que hay distintos tipos de auditorías, que las hay contables, de cumplimiento, de economía, de eficiencia, de programas y de sistemas de procedimiento, pues, entonces, ¿qué tipos de auditorías son las que están haciendo? Las que se ha hecho, por ejemplo, las que se hizo en la CESMA, que conocimos los resultados
al principio de la legislatura, qué tipo de auditoría, si es contable, de cumplimiento, de economía, de eficiencia, en fin, de estos tipos que usted nos ha detallado y que yo reconozco que he aprendido mucho hoy. No sé si ese conocimiento va a ser un conocimiento útil y transferible a mi actividad parlamentaria o no. ¿Qué tipo de auditorías se han hecho, por ejemplo, en el teatro, en el festival en lo del Festival de Teatro Clásico de Mérida? Y luego, como son muchísimas áreas de gestión, supongo que una auditoría que sea un organismo de eso cumple todas las áreas. La auditoría de ingresos, la de gastos, la de activos, la de recursos humanos, las de subvenciones recibidas o concedidas, la de la prestación de servicios, la de, en fin, todo este universo enorme y complejísimo que acabo de descubrir de la auditoría. Sinceramente, yo agradezco la exposición que ha hecho usted y el interés que se ha tomado, pero yo creo que no necesitamos saber los parlamentarios pues que hay un informe provisional, que hay un informe definitivo, que hay un informe resumen. Yo quiero saber en términos breves si tal organismo o tal función responde al objetivo que quedamos en el ejemplo. El sistema extremeño de salud. Yo quiero tener datos políticos transmisibles a los ciudadanos de si eso está haciendo bien o no está, aparte de que las cuentas salgan o no salgan, que eso es otra historia. Y luego la fase de una auditoría, pues yo se lo agradezco. Tengo un hijo que está haciendo económica, me imagino que ahora poder discutir con él con más datos, pero yo creo que lo que queremos saber es qué auditorías están en marcha. Quiero saber de cuáles tienen ya ustedes resultados. Quiero saber si la oposición podemos proponer que tal organismo, consorcio, empresa pública, etcétera, puede ser auditado o no, o si eso es competencia exclusiva. No sé lo que dice la Ley 5 de 2007 de Hacienda Pública, tendría que estudiarlo seguramente. Y luego, si en el plazo de un mes, ¿a partir de cuándo estaría? Si es a partir de hoy, usted ha dicho que en el plazo de un mes con mucho tendría el plan de auditorías para el año 2012, y si ese mes quiere decir que usted lo cuenta desde ahora o no. ¿Cuál es la fecha a la que ponemos el contador a cero para contar? Por lo demás, yo espero que los resultados concretos de determinadas entidades que nos interesen, no sé si están a nuestra disposición o no sé si podemos pedírselo, porque claro, esto confieso que me desborda, confieso que yo esperaba otro tipo de comparecencia, una cosa más concreta, sobre las cosas a las que yo tengo que dar explicación a los ciudadanos. Muchas gracias, nada más. Muchas gracias, señor Escobar. El señor Delgado Pérez tiene la posibilidad de contestar individualmente a los grupos parlamentarios o hacer una respuesta conjunta para todos ellos. Prefiero comentarle las distintas consideraciones que tienen que hacer los grupos parlamentarios al final de la intervención de cada uno de ellos. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra entonces el representante del grupo parlamentario PSOE regionalista, don Jorge Amado Borrella, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor don Eduardo Delgado, pues mire, voy a empezar mi intervención agradeciéndole las explicaciones, pero no puedo empezar así. No puedo empezar, sí, le agradezco la lección muy pedagoga, muy didáctica que ha presentado usted sobre los sistemas de control financiero, si son permanentes o no, su funcionalidad, competencia, los organismos susceptibles de control de las auditorías, sus estructuras, sus objetivos. Pero es que yo no le he preguntado eso. Y la pregunta, que es muy simple, muy clara, hablamos sobre los informar sobre los informes de las auditorías elaboradas sobre distintos entes, organismos, empresas públicas de la Junta de Extremadura. Usted no ha dicho absolutamente nada. Ha dicho cómo se elabora un informe, para qué sirven, y eso, si quiere, yo un día le hago otra pregunta y nos lo explica más detenidamente, que está muy bien, insisto, y a mí me gusta, y lo ha explicado usted muy bien, pero ahora mismo no nos interesa eso, nos interesa lo que venía en la pregunta. Por eso me queda una duda, usted no ha dado esa información. No sé si es porque simple y llanamente no la tiene, cosa que dudo, o porque no la quiere dar, o algo peor, o le han dicho que no la dé. Porque es que si no, no me lo explico, de verdad. No me explico cómo usted no ha entrado a explicarnos lo que de forma muy sencilla se venía a explicar. Y yo creo que nos ha dado a todos. No sé si al Partido Popular, imagino que no, pero a todos. Y yo sé que hasta los medios de comunicación, es que no han apuntado nada. He estado pendiente de los medios de comunicación durante su intervención y no ha apuntado nada. No le ha dado usted ninguna información a los medios de comunicación, porque era eso precisamente lo que se pedía. Y sí que le adelanto que vamos a volver a pedir su comparecencia para que nos explique realmente esto. Informe de la auditoría elaborada por los distintos entes, organismos, empresas. Creo que está bien clara la pregunta, así que no pedimos otra cosa, de verdad.
Miren, el objetivo de esta comparecencia, como he dicho antes, era que se aclarara de forma nítida esos informes, que se aclararan, que nos dieran información. En ningún momento hemos pretendido que fuera frentista, como he dicho antes, ni revanchista, simple y llanamente un ejercicio de transparencia que desgraciadamente, y hemos visto que no se ha dado. No se ha dado ese ejercicio de transparencia. Como ya he dicho antes, esta solicitud de comparecencia la hizo pública el presidente de mi grupo parlamentario, que fue presidente del anterior gobierno, encargado, por tanto, y el que elaboró a solicitud del anterior interventor general estas auditorías, que queríamos saber su informe, queríamos informarnos simplemente, no queríamos otra cosa. Por eso mismo se ha solicitado, porque no hay nada que ocultar. Y lo ha solicitado el presidente de mi grupo, el responsable de esa auditoría. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque no hay nada que ocultar. Lo ha hecho por transparencia, porque el anterior gobierno era absolutamente transparente. Absolutamente transparente. Y el actual presidente de mi grupo quiere que siga siendo transparente. Y a nosotros nos gustaría que el actual gobierno siga siendo transparente, pero con lo que ha ocurrido hoy aquí, realmente nos caben muchas dudas. Usted sabe que una auditoría, lo sabe mejor que yo, lo ha explicado muy bien, es simplemente, se solicita, pues como ha dicho también don Pedro, pues es un instrumento eficaz, ¿no? Un instrumento para controlar, corregir las desviaciones que puedan surgir en los diferentes organismos, ¿no? Y siempre con un objetivo final, que es dar, dotar o conseguir la máxima eficacia y eficiencia del mismo. Por ello consideramos que una auditoría no puede ni debe servir como arma arrojadiza para enfrentamientos políticos, ¿no? No es ahí esa función. Por eso, porque precisamente, y por eso, y esto lo digo a continuación, eso fue lo que precisamente hizo la señora Cristina Teniente, con una serie de declaraciones, allá por el mes de septiembre, todos se acordarán, declaraciones del tipo como incidencias que ponen en alto riesgo los organismos, un rosario de irregularidades, hay que romper con el pasado, absolutamente catastrofista. Y yo me pregunto si tan mal están las auditorías, que usted me ha querido dar aquí hoy su información sobre ellas, si tan alto riesgo supone, ¿por qué la Junta de Extremadura no las ha llevado a la Fiscalía? Nosotros lo hubiéramos hecho. Si vemos que una auditoría es tan mal que van a provocar un alto riesgo, ¿por qué no nos llevó a la auditoría la Junta de Extremadura? Miren, yo creo que la conclusión es que el Gobierno estaba, y por lo que veo, por lo que he visto hoy, sigue estando un poco obsesionado por el pasado. Sigue estando obsesionado por el pasado, cuando su trabajo y su empeño debería ser trabajar el presente para garantizar el futuro, para garantizar el empleo a los extremeños, para garantizar que los servicios los servicios públicos sigan teniendo la calidad que deben tener. Eso es su empeño, y que se olvide ya del pasado, que se olvide de levantar alfombra, que debajo de las alfombras no hay absolutamente nada. Y mire, señor interventor general, sí que tengo una duda, a ver si esta sí que me la puede resolver. Usted sabe que la Junta de Extremadura le solicitó, no sé si a usted, al anterior interventor general, eso también me gustaría que lo aclarara, el informe sobre la auditoría de la CESMA. Eso creo que lo sabe usted. Ese informe llegó aquí, pero llegó, como todas y todos sabemos, mutilado. Llegó incompleto. Nosotros suponemos y estamos absolutamente seguros que usted, si a usted fue el que le correspondió, lo entregó completo. No me cabe la menor duda. Pero ahora bien, queremos saber si usted tiene conocimiento de qué pasó con esos papeles extraviados, perdidos, o a ver dónde están esos papeles. Por eso queríamos esta comparecencia, que todo se explique de forma nítida, que no pasa nada. Si es que no pasa absolutamente nada, transparencia, que es lo que queremos. Por tanto, y voy acabando, insisto que esta comparecencia ha sido solicitada en un ejercicio de transparencia, como he reiterado en varias ocasiones, pero que desgraciadamente no se ha visto correspondida. Queríamos evitar opiniones cejadas, opiniones interesadas, como ha hecho el Gobierno de la Junta, como ha hecho la vicepresidenta primera, y olvidarnos de enfrentamientos partidistas, que precisamente los ciudadanos extremeños y ciudadanas extremeñas lo último que quieren ahora son enfrentamientos que no lleguen a nada. El anterior Gobierno comenzó un trabajo. Queremos que el Gobierno actual
lo siga haciendo, que corrija esas deficiencias que existen en las auditorías y cuando usted nos dé la información que nos debe dar, pues si existe ese tipo de desviaciones, que la Junta actual se ponga a trabajar para corregir esa deficiencia y para que en definitiva nuestros órganos públicos, nuestra gente, nuestras empresas públicas puedan seguir trabajando y sean cada vez más eficaz y más eficientes. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado Borrella. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra doña Beatriz Villalba Rivas, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Don Eduardo, darle la bienvenida por su asistencia. Nos gustaría resaltar la transparencia y la rigurosidad con la que lleva a cabo su trabajo la intervención general de la Junta de Extremadura, la explicación tan clara para los profanos en relación a cuando se habla de auditorías y señalar asimismo el valor de la intervención para identificar las distintas irregularidades de los diferentes entes u organismos públicos, así como empresas. Es fundamental en estos tiempos señalar dichas irregularidades porque tenemos que cumplir con los objetivos de realismo, de control presupuestario y de rigor que también se encuentran en los presupuestos y a los que les afectan los distintos entes y empresas públicas y que nos exige no solamente Europa sino también el Gobierno central. Por tanto, las recomendaciones que se llevan a cabo tanto desde la intervención general como desde las distintas auditorías son clave para que el castillo administrativo se sustente y no se cometan aberraciones como se han realizado en FEVAL o en el Festival de Mérida. Por eso a este grupo parlamentario le gustaría saber qué criterios se han tenido en cuenta para incluir a las distintas empresas o entes públicos en el último plan de auditoría, criterios exactos, qué empresas o entes públicos se han incluido en el plan de auditorías del año pasado y qué conclusiones más relevantes o características nos pueden señalar del último plan referente al año pasado, o si hay conclusiones que señalen deficiencias reiteradas en dichos entes y no se han solucionado por el anterior equipo de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Villalba. Para responder a los grupos parlamentarios, tiene la palabra de nuevo don Eduardo Delgado Pérez por un tiempo máximo de 10 minutos para cada grupo parlamentario. Le recuerdo que lo habitual es que en un tiempo máximo de 10 minutos conteste a todos, pero el reglamento lo dice así y así se lo digo. Totalmente reglamentario, señor Escobar. Tiene la palabra. Vamos a ver. En relación con las cuestiones que han planteado los distintos grupos parlamentarios, debo comentarle una serie de consideraciones. En primer lugar, la intervención general en todo lo relacionado con el control financiero, y ahí estoy de acuerdo con los dos grupos parlamentarios, debe entenderse como el instrumento que sirva para la mejora de la gestión y para evitar malas prácticas que se llevan a cabo sobre determinados entes u organismos, fundaciones o consorcios. Es un instrumento. La finalidad, como les he comentado anteriormente de la intervención general, en todos los controles financieros, se basa en una serie de principios de transparencia, de objetividad, de rigurosidad y de exactitud. La rigurosidad y la exactitud se valoran en cada una de las áreas de trabajo de cada uno de los controles financieros que se realizan sobre estos entes, organismos o entidades. Como he advertido anteriormente en la exposición, que ha sido, siento que haya sido pedagógica, se advierte que la principal finalidad del control financiero no es otra que advertir, mostrarles
tanto al Consejo de Gobierno como a la Asamblea, cuáles son las principales errores, deficiencias u observaciones que se llevan a cabo en la gestión de cada una de las áreas que anteriormente he descrito. Por tanto, en esa finalidad del control financiero es en la que se fundamenta la intervención para llevar a cabo las auditorías. Bien, aclarado esto, cuando recibo el orden del día de la comparecencia, sí que es cierto que lo veo como demasiado amplio, demasiado genérico. ¿Por qué? Porque para entender lo que se pretende por aquí, lo que se pretende que se informe por la intervención general, hay que conocer las auditorías. Y hay que entender que, respecto, por ejemplo, al último plan, el plan del año 2011, se llevan a cabo sobre 27 empresas auditadas. Pero también podría remitirme a qué plan de control quieren que les explique o quiere que les informe. Si el del 2008, el del 2009, el del 2010, o quieren que les comente el que se está ejecutando actualmente en el año 2011, o quieren que les comente el que se aprobará en un plazo de un mes en el año 2012. Es decir, lo que les quiero comentar es, como decía en mi exposición al inicio, es que existe tanta amplitud en la pregunta que es imposible que en una comparecencia se pueda resumir 27 auditorías con cada una de las áreas de control, como les he comentado anteriormente, que no es solamente un fin pedagógico, sino para que ustedes entiendan que hay 27 empresas auditadas, fundaciones, consorcios, al margen de que aquí, por ejemplo, no incluye el control financiero del Servicio Extraordinario de Salud. Es decir, existe tal volumen que es imposible en una comparecencia resumir todo el ámbito de auditoría del control financiero. Es materialmente imposible. Ahora, si ustedes acotan la pregunta que se les elabora a la intervención general y dicen, quiero que me explique la auditoría de CEXMA, la auditoría del Servicio Extraordinario de Salud o la auditoría del Festival de Teatro Clásico de Mérida, estaré encantado de exponerle, porque la intervención general, como les he comentado anteriormente, se apoya en unos principios básicos de transparencia y de objetividad. Y todas las auditorías están a disposición, tanto del consejero correspondiente, como les he comentado anteriormente, del Consejo de Gobierno como de la Asamblea, para la toma de decisiones. Creo que deben absorber el control financiero como un instrumento para mejorar la gestión, para advertir cuáles son las principales debilidades, errores o deficiencias que hayan sido observadas por el control financiero. Aclarado estas dos cuestiones, me han comentado por los tres grupos parlamentarios alguna serie de cuestiones concretas o específicas. Creo que al Grupo Izquierda Unida la amplitud, o al Grupo Socialista, la amplitud de la solicitud de mi comparecencia resuelve su principal crítica en relación con mi intervención en el día de hoy. Ya les digo, estoy abierto a venir cuantas veces sea necesario para hablar de los controles financieros que ustedes deseen, pero especifíquenme. Oiga, quiero que hablen del control financiero que se ha efectuado sobre el SES, el control financiero de la CEXMA, el control financiero de FEVAL, el control financiero de la entidad que ustedes quieran. Pero en una pregunta que se trata de informar sobre los informes de auditoría elaborados, pues yo me pregunto, ¿a qué año se refiere? ¿A qué plan de auditoría? ¿O qué contenido? ¿O qué área de control quieren que les realce? En relación con las entidades susceptibles de ser objeto de control, como le he comentado anteriormente, hay 96 entidades que son susceptibles de control en el inventario de entes, pero es que no todas estas entidades incluidas dentro del inventario de entes son susceptibles de control. ¿Por qué? Porque, como les he explicado, el artículo 2 de la Ley de Hacienda Pública de Extremadura establece sobre qué entidades se debe llevar a cabo ese control, ya que el artículo 152 establece que el control financiero tiene por objeto la repercusión económica financiera de la administración de la comunidad autónoma y de su sector público autonómico. Y el sector público autonómico, para que se encuadren dentro del sector público autonómico, deben concurrir expresamente los requisitos del artículo 2. Si no concurren los requisitos del artículo 2, no son susceptibles de control.
puedo comentarles también qué entidades son susceptibles de control, de las 96, y qué entidades no son susceptibles de control. ¿Posibilidad de que la Asamblea de Extremadura apruebe el plan de auditoría? ¿Con la ley actual? No, porque con la ley actual, la ley 5/2007, establece que la propuesta del plan lo lleva a cabo la Intervención General, su servicio de auditoría, y la aprobación del plan corresponde al consejero competente en materia de Hacienda. Si quieren elevar algún tipo de propuesta al consejero competente en materia de Hacienda, me imagino que la valorará. Pero actualmente con la ley 5/2007, con su artículo 152 y siguiente, no es posible que la Asamblea de Extremadura proponga a entidades para incluirlo dentro de su plan de auditoría. Se aprueban por el consejero competente en materia de Hacienda a propuesta de la Intervención General. Y se aprueba anualmente. Nos hemos referido también al Festival de Teatro Clásico de Mérida y también al plan de auditoría del año 2011. Bien, empiezo por el plan de auditoría del año 2011. El plan de auditoría del año 2011 se remitió una propuesta por la Intervención General conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública el 1 de agosto del año 2011. Se aprueba por la Consejería competente en materia de Hacienda el 10 de agosto del año 2011 y se incluyen las siguientes entidades dentro de ese plan de auditoría. En esa resolución de 10 de agosto se incluyen las entidades que a continuación les voy a comentar. El Festival de Teatro Clásico de Mérida, la Fundación de Desarrollo de la Ciencia y de la Tecnología de Extremadura, la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, GEPEX, y la Fundación de Orquesta de Extremadura. Como les he comentado anteriormente, en la resolución del consejero también se determina cómo se va a llevar a cabo esa auditoría, si con los medios propios o con los medios ajenos. Pues bien, del Festival de Teatro Clásico de Mérida se habían hecho determinadas auditorías correspondientes a planes anteriores, del año 2008, del año 2009, pues bien, se decide incluirlo también en el plan del año 2011, por las importantes limitaciones que habíamos tenido. Como ya había sido llevado a cabo por los servicios de auditoría, se lleva a cabo con medios propios. Sin embargo, la Fundación del Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura y la Fundación de Orquesta de Extremadura se contrata con recursos externos, con empresas auditoras. Posteriormente hay una resolución del consejero competente en materia de Hacienda, conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública, en la que establece qué entidades quedan incluidas dentro del plan de auditoría. A continuación les relaciono qué entidades han sido objeto del plan de auditoría que se está ejecutando con recursos propios o con recursos ajenos actualmente. Estas entidades son el Instituto del Corcho y la Madera y el Carbón Vegetal, el Consejo de la Juventud de Extremadura, el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos y Complementarios, la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa, el Consejo Económico y Social de Extremadura, el Consorcio Extremeño de la Información del Consumidor, el Museo Pérez Comendador Leroix, el Festival de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida, el Consorcio para la Gestión del Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción, Intromac, el Consorcio Museo Etnográfico Extremeño González Santana, el Museo Boswell Malpartida, la Institución Ferial de Muestras de Extremadura, FEBAL, la Fundación Rafael Ortega Porras, la Fundación Computación y Tecnología y Avanzadas de Extremadura, Computaex, la Fundación Jóvenes y Deporte, la Fundación Delegado Balondo, la Fundación del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, la Fundación del Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de Extremadura, el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica, la Academia Europea de Juste, la Sociedad Pública de Gestión de la Innovación de Extremadura, Urbipexa, Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales Sociedad Anónima, la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, Fomento de Emprendedores Extremeños, Extremadura Avante y Gisbesa. Todas estas entidades han sido incluidas dentro del plan de auditoría del año 2011, es decir, hasta un total de 27. Les vuelvo a reiterar que no tendré ningún problema cuando estos planes estén finalizados, cuando este plan esté finalizado, en
transmitirle la información necesaria para que ustedes puedan adoptar las decisiones que les correspondan en materia de gestión de todas estas entidades. Porque ya les digo, la intervención general tiene como principio básico la transparencia y la objetividad. Sé que la rigurosidad y la exactitud me corresponde valorarlo a mí. Existe esta rigurosidad y exactitud cuando se valoran las distintas áreas de trabajo del control financiero. La transparencia y la objetividad la pueden apreciar cuando ustedes emitan o remitan una notificación a la intervención sobre determinadas cuestiones puntuales. Se ha comentado también el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Les he comentado anteriormente que les iba a poner un par de ejemplos en la labor de coordinación que tiene el Tribunal de Cuentas como supremo fiscalizador de las cuentas del sector público autonómico, estatal y local, y la intervención general. En relación con el Festival de Teatro Clásico de Mérida, he de informar que existen importantes limitaciones. Como les he comentado anteriormente, una parte del informe provisional es que la intervención pueda manifestar si existen importantes limitaciones al control. Pues bien, en el Festival de Teatro Clásico de Mérida han existido importantes limitaciones al control, hasta el tanto que no hemos podido llevar a cabo el control financiero de acuerdo con los principios que anteriormente les he comentado. Podría comentarles todo el expediente desde que se inició en el año 2010 hasta que se ha retomado ahora en el año 2011. Podríamos estar hablando media hora, una hora perfectamente de este expediente. Sí que les voy a comentar en esa labor de coordinación entre el Tribunal de Cuentas y la intervención general que se les ha remitido al Tribunal de Cuentas un dossier en la que se pone de manifiesto todas las actuaciones que ha llevado a cabo la intervención general para que remitan la documentación necesaria el Festival de Teatro Clásico de Mérida para su control financiero. Tiene un amplio dossier en el que, hasta hay un informe de constancia de hechos, en la que nos hemos personado para que nos remitan esa información por parte del festival. En el plan de auditoría del año 2011 también se ha recogido el Festival de Teatro Clásico de Mérida, porque como les he comentado anteriormente, perdonen que haya sido pedagógico, pero uno de los criterios que tiene la intervención es que cuando existen limitaciones importantes en un control financiero de un año, el año siguiente se vuelve a remitir. Y ese es uno de los criterios que se tiene en cuenta para elaborar la propuesta que posteriormente se remite al consejero. Por tanto, se ha incluido dentro del plan de auditoría del año 2011 y ya les anticipo que si no nos remite la documentación se incluirá dentro del plan de auditoría del año 2012, por lo menos en la propuesta que eleve el interventor general, ante las importantes limitaciones que hemos tenido en el control financiero. Han comentado también la amplitud del expediente, o sea, de mi intervención, se debe a la amplitud del control financiero. Les vuelvo a reiterar, hay 27 entidades que son objeto de auditoría, 13 o 14 áreas de control de cada una de las auditorías, con lo cual es muy complicado que yo pueda advertir en una frase de informar sobre los informes de distintos entes, organismos o empresas públicas del Gobierno de Extremadura, en qué parte de las auditorías quieren que incida. Vuelvo a repetir, las veces que sean necesarias vendré a la Asamblea, aquí a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, a informar sobre las cuestiones puntuales que quieran valorar, o sobre todas, me da igual. Me ha preguntado sobre el informe de CEXMA, ¿verdad? Sobre CEXMA y la remisión del documento, del informe provisional a las alegaciones y del informe definitivo. Pues bien,
antes les he comentado que parte del procedimiento de control financiero lleva a cabo un informe provisional, unas alegaciones y un informe definitivo. Ese informe provisional se supervisa por el Servicio de Auditoría y por la Intervención General. Posteriormente se remite a la entidad auditada para que esta entidad presente las alegaciones que considere convenientes u oportunas en un plazo que normalmente no suele superior a 15 días. Posteriormente esas alegaciones se valoran por la intervención y se determina su procedencia o su falta de procedencia. Una vez que se han valorado estas alegaciones, se eleva el informe definitivo. Este informe definitivo, como he comentado anteriormente, consta de varias fases. No las voy a reproducir, pero una de ellas son los anexos. En esos anexos constan los datos relacionados con las alegaciones que hayan presentado los distintos entes, organismos, fundaciones o consorcios. Pero no constan en esos anexos los documentos justificativos de esas alegaciones. Es decir, esos documentos justificativos están en el expediente de auditoría, pero no en el informe definitivo. Bien, el Grupo Popular me ha preguntado sobre cuáles son los criterios que tiene la intervención. Con el sistema actual contenido en la Ley de Hacienda Pública de Extremadura, como he comentado anteriormente, el consejero competente en materia de Hacienda es el que aprueba el plan anual de auditoría, a propuesta de la intervención. Es decir, es el interventor el que eleva la propuesta y el consejero competente en materia de Hacienda, actualmente la Consejería Competente de Economía y de Hacienda, es la que lleva a cabo la aprobación de ese plan. Siempre a propuesta de la intervención. La intervención no incluye entidades de forma arbitraria, sino siguiendo una serie de criterios. Y esos criterios que anteriormente he expuesto, se los vuelvo a comentar. En primer lugar, se tiene en cuenta el criterio económico, es decir, en función del volumen de fondos que se manejen por esas entidades. De tal manera que se tiene en cuenta también si ese volumen de fondos procede de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. También se tienen en cuenta las posibles deficiencias o irregularidades que se hayan sido observadas en otros procedimientos de auditoría desarrollados en ejercicios anteriores. Les he comentado varios ejemplos. El Festival de Teatro Clásico de Mérida se ha ido incluyendo en todos los planes de auditoría porque existían importantes limitaciones al alcance. Y se siguen insistiendo, y si siguen existiendo, se volverá a incluir dentro de la propuesta que eleve el interventor general al consejero competente en materia de Hacienda para el plan de auditoría del año 2012. En relación, también podemos establecer otros tipos de criterios, como son, por ejemplo, el criterio de nueva creación, es decir, cuando se haya creado un ente y nunca se haya sometido a control financiero, pues normalmente para saber si concurre en algún error, deficiencia o defecto en su gestión, pues se incluye dentro de ese plan de auditoría. Por último, también se me ha preguntado por el plan de auditoría del año 2011. El plan de auditoría del año 2011, como les he comentado anteriormente, se está ejecutando actualmente. Su grado de ejecución lo conozco, prefiero comentarles el grado, este plan de auditoría cuando esté ejecutado en su totalidad, al 100%. No obstante, si ustedes quieren que dentro de las auditorías que se están desarrollando en la actualidad o dentro de las entidades, si quieren que alguna entidad concreta se informe con la mayor brevedad posible, se puede analizar por la intervención en base al cumplimiento de los principios que anteriormente he comentado de transparencia y de objetividad. Es decir, que si el plan de auditoría del año 2011 no está ejecutado y finalizado al 100%, pero ustedes quieren información sobre una determinada entidad que ya esté finalizado, no tendré inconveniente en cuando ese plan esté informado definitivamente, ese expediente de auditoría esté informado definitivamente, en venir y comentarles cuáles han sido los errores, deficiencias o defectos que se han observado en esa entidad auditada. Creo que no me he quedado nada
ninguna de las cuestiones que me han planteado. Vuelvo a lo mismo, estoy a disposición de los grupos parlamentarios para cualquier consideración que consideren oportuna. Muchas gracias, señor Delgado. Los grupos parlamentarios excepcionalmente tienen un turno de una intervención de 1 minuto cada grupo parlamentario por si quieren hacer uso de ella. ¿Algún grupo parlamentario quiere hacer? Sí, yo sí quiero hacer uso de ese. Bueno, ahora sí le agradezco las explicaciones que ha dado, que me parecen más concretas y más útiles. Aunque si yo tuviera la maldad de sacar una frase de contexto respecto del universo de empresas públicas, de esas 96, según he ido tomando a prisa las cuentas, más de la tercera parte no son susceptibles de control. Sí, si no suma bien. Lo cual, esa frase acá de contexto dice, no todas son susceptibles de control. Esa frase acá de contexto puede producir alarma. Quiero decir que alguna, no sé los criterios que establece en la Ley 5 de 2007, pero cualquier entidad pública, consorcio, fundación, etcétera, tiene que haber alguna manera de evaluar si cumple sus objetivos. Digo, así, como si fuera un profano que dice, esto no se puede controlar. Entonces, eso puede provocar alarma, da pie a tirar. Entiendo que tenemos capacidad de propuesta, por lo menos, para pedir pues tal organismo, tal entidad que se ha auditado. Luego queda a la voluntad del señor consejero aceptar la propuesta, puesto que es el que aprueba el plan de auditoría. Cuando ha dicho usted que dentro de un mes, más o menos, entiendo que se refiere al plan de auditorías de 2012, que en el plazo de un mes puede estar terminado. Aunque el de 2011, si se aprobó en agosto, habitualmente, ¿en qué tiempo se acuerda, en qué tiempo se elabora el plan de auditoría? Digo, normalmente. Ya sabemos que este año ha sido un poco raro desde el punto de vista presupuestario y más cosas. Pero normalmente, al principio del año es cuando se hace el plan de auditoría para el año que entra. Quiere decir que no se hace años vencidos, sino que se hace año en curso. El de 2012 se hace ahora, ¿no? Supongo. Y luego ya termino. ¿Su tiempo ha terminado? Sí, vale. Me quedan más cosas, pero aprovechando la buena disposición del señor interventor, que podremos reclamarle más veces, pues entonces esto, reconozco que se abre una ventana y que es como, no sé, como el bañista que está al pie de la playa y ve una parte del mar, y cuando se sube a la habitación del hotel ve que el mar es mucho más grande. Pues yo ahora estoy en esa habitación del hotel mucho más arriba y veo que la ventana que se abre para preguntar, para enterarnos, ese campo es infinito, y entonces pues tendremos que ir por espacio. Muchas gracias. Señor Amado Borrella. Sí, muy brevemente, señora presidenta. No iba a hacer turno de mi intervención y prácticamente no lo voy a hacer porque veo que las preguntas que he hecho y la intervención que he hecho y la solicitud de comparecencia no ha servido absolutamente para nada. Hemos estado aquí perdiendo el tiempo, sinceramente lo digo así, y por tanto solamente quería decir eso. No voy a preguntar nada porque sé que no se me va a responder nada o se me va a responder por la tangente. Y para perder tiempo, pues no estamos, señorías. Nada más, muchas gracias, señora presidenta. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Nada más darle las gracias de nuevo por su intervención, por responder a una pregunta tan amplia como se ha formulado, ya que si no se formulan preguntas o propuestas concretas, tiene mucho margen de actuación. Se ha notado que se ha preparado usted la intervención, que lo ha intentado hacer de la mejor forma posible para dar respuesta a todos los grupos y a todas las dudas de los grupos parlamentarios, pero lo dicho, si no se pregunta una cosa de forma concreta en una materia tan amplia y tan vasta como es una auditoría en una intervención general, y más 27 auditorías de este último año, 21 del año anterior, es lo que tenemos. Muchas gracias. Bien, muy brevemente cierra. A ver, en relación con las preguntas que me ha remitido el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ¿no? En primer lugar, el plan de auditoría del año 2012. A ver, el plan de auditoría del año 2012 no es que esté ejecutado en el año 2012. Sí, se planifica ahora, en el plazo de un mes. En ese plan se van a incluir, entre otros entes, todo tipo de fundaciones, consorcios. Aproximadamente, ya le digo, en un plazo de un mes se elevará la propuesta por la intervención general y posteriormente se aprobará por el consejero competente en materia de Hacienda cuando él disponga. ¿Por qué se establece ese momento temporal, digamos? Porque, como les he comentado, la finalidad del plan de auditoría es que les sirva para adoptar decisiones en la gestión.
El plan del año 2012 se realizará sobre aquellas cuentas del año 2011 de este tipo de entidades. Bien, la finalidad es que se apruebe con estas fechas, con la finalidad de que cuando se empiece a evaluar las distintas políticas a aplicar en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, ya se tenga esa información por los distintos grupos parlamentarios y por el propio equipo de gobierno. ¿Me ha preguntado algo más? Sí, las que no son susceptibles de control. Sí. Sí, bien. Tienen que entender que la intervención general lo que se limita es al cumplimiento de la legislación. La Ley 5/2007 establece, como les he comentado en su artículo 152, en su ámbito subjetivo, que el control financiero recae o bien sobre la Administración General de la Comunidad Autónoma o bien sobre su sector público autonómico. Eso es el artículo 152. Para entender qué entidades forman el sector público autonómico, nos tenemos que ir al artículo 2 de la Ley 5/2007. Y ese artículo 2 de la Ley 5/2007 establece, por ejemplo, en el caso de las fundaciones, que forman parte de su sector público autonómico cuando concurran alguna de las dos siguientes circunstancias. O bien que tengan una aportación mayoritaria, directa o indirectamente, de la Administración de la Comunidad Autónoma o de cualquiera de sus organismos o entidades vinculadas o dependientes a la misma, o bien que su patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado en más de un 50% por la propia Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o sus organismos o entidades dependientes. De tal manera que hay determinadas fundaciones que están incluidas dentro del inventario de entes, porque así lo exige el Acuerdo de Política Fiscal y Financiera del año 2003, pero que no pueden ser susceptibles de control porque no forman parte de nuestro sector público autonómico. Por ejemplo, les he comentado anteriormente algún tipo de entidades, como he comenzado hablando de las fundaciones, pues les voy a comentar algunas fundaciones que al no reunir estos requisitos que se contemplan en el artículo 2 de la Ley 5/2007 no son susceptibles de control, pero sí deben estar incluidos en el inventario de entes. Fundaciones, por ejemplo, que sí son susceptibles de control, pues por ejemplo la Fundación Rafael Ortega Porras. Fundaciones que no son susceptibles de control, las Fundaciones de Relaciones Laborales de Extremadura o la Fundación de la Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura o el Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura. Son fundaciones que no cumplen los requisitos para ser susceptibles de ser controladas y que por tanto el interventor general no puede incluirlas dentro del plan, dentro de la propuesta para luego aprobar el plan. Igual que existe con las fundaciones, pasa con los consorcios, con las empresas, con los organismos autónomos, pasa con determinadas entidades que al no reunir los requisitos establecidos en la ley, pues no lo podemos incluir. O cambia la ley o la intervención general no puede incluirlas en su propuesta, porque si éstas no cumplen estos requisitos, no se incluyen. ¿Algo más que...? Nada más. Bien, pues se levanta, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias, señor Delgado.